todo lo que tiene que ver con los Países Bajos, personas en Europa, les bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que Dios les esconda en el hueco de su mano. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, una cosa hago. Es que interesante. Lo que Pablo aconseja es no hagas tantas cosas. Haga una, pero hágala bien. No se preocupe por hacer tantas cosas. Preocúpese por hacer una sola. Y preocúpese porque esa una que usted haga, la haga bien. ¿Por qué razón Pablo dice esto? Por una razón sencilla, pero a la vez poderosa. Número 2. El hombre es un ser temporal. Y anótelo eso porque es fuerte. Somos seres del tiempo. Somos seres del tiempo. Hoy somos más viejos que ayer, aunque no lo querramos. Hoy somos más viejos que ayer, aunque no lo querramos. Número 3, estamos determinados por el tiempo. Número 4, regidos por el tiempo. Número 5, limitados por el tiempo. Lo repito, estamos determinados por el tiempo, regidos por el tiempo y limitados por el tiempo. Aquí el apóstol habla de la conquista del tiempo. Ese es el número 6. Los tiempos gramaticales son pretérito, pluscuamperfecto, y los tiempos gramaticales tienen que ver con pasado, presente y futuro. Ahora escucha esto porque es fuerte. Todos los que estamos en este día conectados de una o de otra manera, y los que nos mirarán mañana o en los días siguientes, saben muy claro que todos tenemos un pasado. Sin duda alguna tenemos un presente y aspiramos en Dios tener un futuro. Y esto nadie lo puede negar. Aspiramos tener un futuro. Pero la Biblia enseña, y lo que Pablo dice es que Dios nos limitó por el tiempo. Por eso es que la Biblia dice en Hechos que Dios puso límites al tiempo de nuestra habitación. Es decir, tenemos una limitación regida por el tiempo. Y escucha esto, si uno no puede dominar situaciones del pasado, eso arruinará el presente y nublará el futuro. Si no podemos dominar, y si no cabe la palabra dominar, por lo menos necesitamos solucionar cosas del pasado. Porque lo que no solucionemos del pasado nos arruinará el presente y nos nublará el futuro. Escucha el que tiene oídos para oír. Tengo que saber que hay cosas que necesito olvidar. Por eso Pablo dice, una cosa hago. Yo me enfoco a lo que está delante. Me enfoco a lo que miro al frente. Hay cosas a los lados que son interesantes, pero me van a desviar. Hay cosas en el pasado que pueden ser dolorosas, pero necesito superarlas. Por eso tengo un enfoque. Y el apóstol Pablo dice, necesito olvidar algunas cosas. Número 1, ahora empieza el tema. ¿Qué necesito olvidar, pastor? Necesito olvidar la palabra insatisfacción. Insatisfacción. Hay errores que ya se cometieron, que aunque uno quiera, necesitamos dejarlos atrás. Hay situaciones que yo cometí, hay cosas que me pasaron, hay pecados, hay maldiciones que heredé, hay círculos que en el pasado se abrieron y que aparentemente nunca se cerraron, que necesito cerrarlos. Y a eso se le llama insatisfacción. Tengo que saber que tengo que olvidar la infancia que viví, la educación que quizás no logré y un amor que quizás fue imposible. ¿Por qué resumo esas tres cosas? Porque parece que son la realidad de la vida. Usted no escogió la infancia que vivió. Usted no escogió que alguien le hiciera daño, que alguien lo coaccionara a nivel emocional. Usted no escogió ni al papá, ni a la mamá, ni al abuelo, ni a los tíos, ni a los hermanos.
Usted no escogió un hermano abusivo o un padre que le hiciera daño a nivel físico. Usted no escogió tener una madre que posiblemente cuando necesitaba no la tenía. Posiblemente no escogió a sus maestros o el círculo de personas que le rodeaban, la gente que papá y mamá permitió entrar al hogar. Y esto necesitamos soltarlo. Pastor, me dolió, claro. Pastor, yo fui abusado, fui abusada y hoy tengo una realidad que necesito ver cómo hago. Te necesito soltar eso en el nombre de Jesús. Número 2. Algunos tuvimos la oportunidad de estudiar, otros no. Algunos quisieron llegar a una situación o alguna realidad académica o a tener alguna educación diversificada. Amén. Pero si no se pudo, tampoco podemos enfrascarnos toda la vida a llorar y a sufrir por eso. Y número 3, puede ser posible que en la vida suya y en la vida mía aparezcan episodios de gente que usted le entregó su amor, le entregó su cariño, le entregó su confianza, le entregó de una forma errónea su propia vida. La persona les despedazó y destruyó todo. Parece que habían pensado en construir un futuro juntos, pero el ser humano es un cúmulo de sentimientos y de emociones. Gente que un día dijo que te amaría por siempre, hoy te odia. Personas que un día prometieron algo en un altar. Por eso Pablo dice, es necesario que usted se enfoque y haga una cosa, pero hágala bien. El apóstol dice, lo primero que necesitas solucionar en este camino es algo que se llama insatisfacción. Y esa insatisfacción tienes que solucionarla. Tienes que pasar por encima a una niñez frustrada, a una niñez fracasada, a una niñez llena de cuitas, de quimeras, de dolores, serias, de angustia, de temores, grandes tribulaciones. Tienes que pasarle por encima a una educación que posiblemente no se logró. Y tienes que pasarle por encima a un problema de desamor. Número 2. El apóstol dice, lo segundo que tú y yo necesitamos es estar por encima del espíritu del derrotismo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Qué es derrotismo? Derrotismo son metas sin alcanzar, realidades sin concluir, una casa que la perdimos por no poderla pagar, un auto que nos fue quitado porque sencillamente no pudimos, una hipoteca que no pudimos pagar. El derrotismo dice que tú toda la vida tendrás que vivir al lado del camino de la desesperación, junto a los Bartimeos que lloran junto al camino. El derrotismo es aquello que dice, si yo hubiera nacido en otra casa, si hubiera tenido esto, si hubiera tenido lo otro, mi vida hubiera sido distinta. Pero Pablo dice, enfócate, porque muchas de estas cosas van a marcar tu vida y tienes que aprender algo. Es cierto que venimos de un pasado, pero no podemos vivir eternamente en un pasado frustrado de fracasos, de miseria y de desgracias. Pablo dice, tienes que aprender a vivir en el presente. Con un sentimiento de derrota no lo alcanzarás. Olvida el sentimentalismo. Pablo dice, la insatisfacción, el derrotismo no te dejan enfocarte, no te dejan mirar más allá, no te dejan canalizar la realidad. Pastores, que yo sentí dolor, todos hemos sentido dolor, todos alguna vez sentimos que no llegaremos. Todos alguna vez sentimos que perdimos nuestro hogar, que perdimos nuestra familia, que perdimos grandes sueños, grandes ilusiones. Pero el Dios de este libro, cuyo nombre es el Eterno, tiene planes más allá de nuestras pruebas. Y escuche esto porque me parece extraordinario lo que voy a decir. Por eso Pablo dice, olvidando lo que queda atrás
olvidando lo que queda atrás. La vida, luchando contra la corriente. Yo escucho, soy el Job del siglo XXI. La vida mía va de esto, de mal en peor. En lo que me meto lo pierdo. En todas las situaciones que emprendo, caigo en bancarrota. He inventado una y mil cosas. Pastor, son más las lágrimas que he llorado que las risas que he tenido. Pastor, son más los momentos de crisis que las bendiciones que he tenido. Le estoy hablando a usted a través de YouTube. Le estoy hablando a usted que me está mirando a través de Facebook. Le estoy hablando a ustedes que son los alumnos de la escuela magistral. Le estoy hablando a ustedes a través de Instagram. ¿Cuántas situaciones que lamentar? ¿Quién estaba preparado para que se le muriera la mamá? ¿Quién estaba preparado para que se le muriera el papá? ¿Quién estaba preparado para que se le muriera un hijo? ¿Quién estaba preparado para levantarse una mañana y saber que todos los sueños que tenía, ninguno se realizó? ¿Quién estaba preparado? ¿Quién estaba preparado para levantarse un día y pensar que su propia familia le destruiría más allá de lo imaginable? Pero Pablo dice, ustedes tienen que olvidar ciertamente el derrotismo, porque el derrotismo no los deja mirar el mañana. El derrotismo los lleva de desgracia a desgracia, de dolor a dolor, de miseria a miseria, de culpabilidad a culpabilidad. Y ahí aparece el número 3. Y el número 3 es el sentido de culpa. Nos habla de nuestros errores pasados, de las cosas que hicimos mal. Porque la culpa es la autoevaluación moral de nuestra vida. Y uno sabe que hizo cosas incorrectas, que hizo cosas malas, terribles, pero están hechas, lo cual no se resuelve solamente revolcándose en la culpabilidad. Por eso Pablo dice, ¿qué hago? Pablo dice, me enfoco adelante. La Biblia me enseña a mí que Saulo de Tarso estaba el día que mataron a un hombre de Dios llamado Esteban. Dice que Saulo de Tarso consintió en esa muerte. Saulo de Tarso no era un buen hombre. Saulo de Tarso tenía un historial criminal. Moisés tenía un historial criminal. Hombres tremendos en la Biblia que eran sanguinarios tenían un historial criminal. Pero parece que entendieron que no podían vivir en el nivel de la culpa. No puedes vivir revolcándote en la ceniza. No puedes vivir revolcándote en la desesperación de errores que se hicieron. Pastores, que yo aborté a un niño. Sí, pero ya se fue eso. Y por más que sientas culpa, él no vivirá. Es más, si yo te pusiera delante de ti el libro de la vida tuya, seguramente tú quisieras arrancar algunas hojas de ese libro. El problema es que no puedes arrancarlas. El problema es que no puedes arrancar esas hojas, porque esas hojas ya están escritas. Lo único que puedes es permitir que Dios escriba una nueva historia en tu realidad y que Dios empiece contigo. Pastor, he fracasado 1000 veces. ¿Usted sabía que un hombre como Donald Trump se dice que se dio en quiebra más de 100 veces? Y otras 100 veces se volverá a levantar, porque el asunto está aquí. El asunto está aquí. Pastores, que yo cometí un pecado muy grande. La Biblia dice que la sangre de Jesús no socorrió a los ángeles, pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar toda culpabilidad. La Escritura dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Eso está escrito en la palabra de Dios. Lo primero tiene que ver con insatisfacción. Lo segundo tiene que ver con derrotismo. Lo tercero tiene que ver con un sentido de culpa. Pastor, no tengo razones para andar feliz. No tengo razones para sonreír. Lo que hice realmente es terrible. Sí, ok, estamos de acuerdo, pero abro paréntesis. Pero no olvide que la sangre de Jesús te lavó. La sangre de Jesús te hace libre. La sangre de Jesús te hace libre de la culpa.
Porque la Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y para conquistar el tiempo, tienes que aprender a conquistar las adversidades que enfrentarás para los días que vienen, llamado futuro. Tienes que aprender a eso. Usted recuerda cuando la Biblia dice, cuando el apóstol Pedro dice que de la manera que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Habría que ir a la historia para entender esa palabra. ¿Cuál es la historia? La historia es que en la tierra, en Roma, había una plaza. Y a esa plaza se le llamaba el ágora. Y en el ágora se ponían los esclavos. Y los esclavos eran como animalitos amarrados. Y entonces llegaba alguien que tenían alguna enfermedad venérea. Pero lo cierto es que al final de la tarde quedaba una cantidad de esclavos que estaban enfermos, que estaban lisiados, esclavos que estaban en una situación que nadie quería. Y la idea del apóstol es la siguiente. Ustedes tienen que entender esto, dice el apóstol. Lo que ustedes tienen que entender es algo muy poderoso. Y es que en el ágora que era nuestro mundo, usted y yo no éramos los más talentosos. Usted y yo no éramos la mejor opción. Usted y yo no éramos el que tenía la mejor familia, ni los de sangre azul, ni los que vestíamos con la mejor ropa, ni los que veníamos de la mejor cuna de oro. Pero Jesús entró al ágora. Por eso es que dice que entró y nos extrayó de ahí. Mire qué fuerte es esto, y ahí la palabra sino que fuiste rescatado. La palabra rescatar es hexagorazo. Hexagorazo es extraer. Es decir, Jesús llegó al ágora, que era el mundo, el planeta entero, y no se fijó ni en tus dientes, ni en tu ropa, ni en tu porte, ni en el color de tus ojos, sino que decidió hacerte libre, porque la figura que se usa es que entraba alguien, compraba todos los esclavos y después de que los compraba, les daba para que se sanaran, y cuando estaban sanos, después de haberlos cuidado, les decía: ustedes son libres, ustedes no me sirven porque tienen que servirme, no porque están obligados a servirme, ustedes me sirven si ustedes quieren servirme, porque ustedes son libres. Esa es la idea. De manera que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Aprenda esto. Aprenda esto. Usted no puede controlar todo lo que lo rodea. Yo tampoco puedo hacerlo. Uno quisiera que toda la gente que lo rodeara y que todo fuera perfecto, pero no es así. Ni usted ni yo nos podemos anticipar al futuro. Solo hay hombres y mujeres con pequeñas luces divinas, llamados profetas, llamados videntes, que pueden ver cosas en el futuro, pero no siempre las verán. Pero algo que tenemos que aprender es que no podemos anticiparnos al futuro. Tampoco puedo amargarme si en el camino algo sucede que no tengo en control. Pastor, yo iba para un evento y de repente se dañó una goma del auto. Y te vas a frustrar por eso. Y vas a empezar a pelear con el diablo y con todos los demonios porque una llanta se dañó. Pastor, es que no entiendo. Yo venía de evangelizar y de pronto mi hijo se cayó y se golpeó una mano y fue el diablo que está en contra mía. No, hermano, deja de darle la gloria al diablo por todo. Deja de meter al diablo en todas las cosas que no tienes que meterlo. Hay cosas que se nos salen de control y hay cosas que son parte de la vida. Hay cosas. Yo desearía que los dientes nunca se dañaran y nunca tuviéramos que ir a un odontólogo.
Si esa cosa de que te estén inyectando anestesia, eso no me gusta para nada, pero es parte de la realidad de la vida. Tú no estás en control de todo. Yo no estoy en control de todo. Escuche esto porque le puede ayudar. ¿Cómo quisiéramos controlar aún la lengua de aquellos que hablan mal de nosotros? Pero eso es imposible. ¿Cómo podemos controlar? ¿Será que César puede controlar a la gente que habla mal de nosotros? Es imposible, hermano. No podemos vivir angustiados por lo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar que vuelen pájaros sobre nuestra cabeza. Lo que sí podemos es no permitir que hagan nidos sobre nuestra cabeza. Pero no podemos controlar las circunstancias que nos rodean. Como quisiéramos que nuestra mamá amaneciera hablando en lenguas. Bueno, la mía habla en lenguas, pero estoy hablando de otras situaciones. Como quisiéramos que nuestro papá fuera lleno del Espíritu Santo. Pero tenemos que esperar a Dios. Tenemos que esperar el momento de Dios. Escucha esto. El número que sigue. Urgencia permanente del tiempo. Urgencia permanente del tiempo. Ni usted ni yo podemos controlar el tiempo. Este minuto no volverá a repetirse jamás. Lo único que necesitamos es pedir a Dios que nos dé paz en medio de la realidad que estamos viviendo. El número que sigue, temor al futuro. El futuro envía señales. Todo va a salir mal. La biopsia que te hicieron va a salir positiva de cáncer. La Biblia dice que Job, el libro de Job dice, el mal que yo temía fue el que me aconteció. El temor al futuro es terrible. Por eso estoy aquí para cancelar. Tengo la autoridad dada por Dios para cancelar toda mentira del infierno, para cancelar toda plaga que quiera tocar tu casa. Estoy aquí no con un mensaje motivacional, pero sí con una palabra, con una directriz divina para decirte que el temor al futuro tiene que irse. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted cree que el temor al futuro tiene que irse? Una razón sencilla. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, que está por encima de todo, dice en el libro de Romanos que yo tengo planes acerca de ti. Y los planes que tengo acerca de ti son planes de gloria, planes de poder, planes de paz, planes de bendición, planes de grandeza. Y eso no te lo puede quitar nadie. Entonces todo temor al futuro se tiene que ir en el nombre de Jesús. A ti te esperan. Mientras otros vean al diablo, tú verás a Dios. Mientras otros vean ruina y miseria, tú vas a ver la mano de Dios escondiéndote. Mientras otros vean plagas y dolores, tú vas a ver la mano de Dios en medio de todo. Pastor, ¿y qué si me enfermo? Para eso existe la llaga de Jesús. Para eso existe Dios. Y está por encima de todo. Vamos a seguir más allá. Resultados. Nosotros no podemos controlar los resultados. Uno quiere que el tiempo produzca resultados. Y a veces los resultados que produce el tiempo no son los mejores. Pastor, yo tenía ganas, pero unas ganas y unos deseos impresionantes. Mi esposa estaba embarazada, me dijo alguien. Y estábamos emocionadísimos. Y de pronto mi esposa empezó a tener muestras de sangrado y fuimos al hospital, le practicaron un legrado y no tenemos más bebé. ¿Tiene la respuesta usted para eso? No la tengo. Lo único que le sé decir es que me quiero ir por un momento al libro de Génesis, capítulo 22. Dios le dice a un hombre llamado Abraham que le ofrezca a su hijo, su único hijo, porque parece que Dios no contaba como hijo de promesa a Ismael, que ya había nacido. Y Dios le dice a Abraham, ofrece a Isaac en uno de los montes que yo te mostraré.
El verso 3 del capítulo 22 dice que hasta que Abraham llegó a la tierra de Moriah, dice que levantó los ojos. Eso da la idea que Abraham iba con la cabeza agachada, preocupado, pensativo. Y en medio de esa situación, él se queda analizando. ¿Será que vivirá el muchacho? No se lo había dicho a su esposa porque quizás ella no lo entendería. ¿Quieres que te diga algo? Tú nunca sabrás o amas a Dios hasta el día que Dios te pide aquello que tú realmente amas. Nunca lo sabrás.